Das Mädchen hat mir vor 15 Jahren zu meinem ersten Welterfolg verholfen. Und jetzt... Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Wird man Sie nicht vermissen auf dem Ball, gnädige Frau? Mein Mann spricht mit seinem Bruder über Musik. Und das dauert gewöhnlich endlos. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos un día más a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano, un podcast en el que hoy vamos a hablar de cine clásico y lo hacemos como siempre con la tribu mohicana, empezando por el jefe indio Emilio Luna. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Miguel Muñoz Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena. Y también con José Luis Forte. Forte, ¿qué tal? Hola a todas y a todos. Hoy volvemos a tu territorio, Forte. Te tocaba a ti elegir película y nos vamos a ir hasta pues los inicios del cine sonoro, 1934, con una película de Billy Ford llamada Mascarada. La verdad es que ha sido para mí, personalmente, muy sorprendente esta película. No sabía que nos íbamos a ir tan lejos. Cuando propusiste la película no esperaba que fuera de los años 30. Y la verdad es que es una película muy sorprendente por su trama. Vamos a conocer un poquito de qué va, Emilio. Por supuesto, es la segunda película del director austriaco Billy Ford, una película de 1934. La primera era Vuelan las canciones, que era del 33, y ya nos contará Forte después, que es una película también muy interesante. El film está situado, comienza en un baile de carnaval en la capital austriaca, en Viena, a principios del siglo XX, en 1905. Y es una historia de amor en la que están involucrados hasta 6 personajes, aunque veremos más tarde que hay todavía alguno más. Y el relato pues gira en torno a Heidenreich, que es un galán, un pintor que tiene fama de mujeriego y que, como he dicho antes, en este baile espectacular con el que comienza el film, el baile de carnaval, pues se muestran un poco sus motivaciones y esa misma noche acaba pintando en un lienzo a una mujer casada, ¿no? Esa pintura acaba apareciendo en un diario local, lo que hace que todo el mundo se pregunte quién es esa mujer enmascarada, esa mascarada que hace título al film. Y entre ellos está pues un médico, un hombre afamado en Viena, que sospecha que esa mujer es su cuñada, ¿no? Este tipo de situaciones pondrán en una tesitura al protagonista, a Heidenreich, y este se inventará un nombre falso para salir del paso, sin saber que ese nombre realmente existe y tiene una dirección y que cambiará un poco su concepción vital, ¿no? Con esto da comienzo una película con muchísimos enredos, con diferentes giros, que aunque es una trama muy de folletín, muy de novela, creo que la virtud está en la forma, en cómo te lo cuenta, ¿no? Cosas que me llaman la atención, ¿no? Bueno, el reparto está la película encabezada por Paula Beselli, que es una actriz austríaca, que esta fue su primera película y que después se convirtió en unas actrices de su país más importantes. Por supuesto, tuvo una carrera basada principalmente en el teatro y tuvo que pasar por el aro nazi con la ocupación de Austria, algo que le generó críticas posteriores y de la que se arrepintió. Y sobre todo, creo que el actor más conocido es el citado Heidenreich, que es Anton Walbrook, que es ya supongo que estaréis de acuerdo, pero es una suerte, ¿no?, de Clark Gable, ¿no?, en versión austro-británica, porque él después pasó su vida y su carrera en Reino Unido, y además pues lo hemos visto como protagonista en películas como Luz de gas, Vida y muerte de Coronel Blimp y Zapatillas rojas, de Powell y Pressburger, y sobre todo La ronda,
de Mass of Fools y Lola Montes, que también es de Mass of Fools. Y su última película fue una versión de Yo Acuso, de José Ferrer, de 58. La verdad es que es un actor de una presencia impresionante, por eso decía de Clark Gable. Yo sé que a Forte siempre hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? Que son actores que con un simple gesto, una simple mirada, pues te lo dicen todo, y además muestra esas capas, ¿no?, que son tan necesarias en un film que tienen su serie de sorpresas, ¿no? Y ellos dos forman esta simpática pareja por momentos, ¿no?, que acaba siendo algo más. Y la verdad es que ya me adelanto, ¿no?, a la ronda de comentarios, ¿no? Pero yo creo que le dan una visión diferente a lo que es una comedia romántica, ¿no?, como tal la conocemos ahora en Nuevo Milenio, y que sorprende que en los años 30 alguien tuviera esta visión, y también con el papel de la mujer, que aquí esto es un poco más polémico, ¿no?, porque lógicamente no responde a las cuotas actuales, pero que deja detalles que son bastante interesantes. Vamos a empezar con la ronda de primeras impresiones. Tengo que decir que para mí es la primera vez que veo esta película. Como ya he dicho, me ha sorprendido mucho porque es una película que no esperaba que fuera tan antigua cuando la propusiste el otro día, Forte, y me ha sorprendido por su trama. Por un lado, porque dices que es muy parecida al folletín, Emilio. Sin embargo, al principio yo no sabía, fui sin saber nada sobre ella y no sabía si estaba viendo un drama o estaba viendo una comedia, cosa que me sorprendió bastante porque me tuvo muy enganchado a la peli por eso de no saber qué estaba pasando realmente y qué se estaba desarrollando, porque tenía situaciones muy cómicas, o por lo menos a mí que me parecían cómicas, pero luego, sin embargo, se va gestando muy lentamente porque la película le cuesta arrancar, o digamos que tarda en plantear el gran giro, aunque hay varios. Y a partir de ahí, esta trama se desarrolla como una comedia de enredos, sin embargo, se va al drama, y es algo que me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido la potencia de las diferentes historias románticas. El final me ha roto por completo, porque no me lo esperaba, y eso que lo pensé al principio, pero sin embargo no me lo esperaba. Y cómo te lo va contando y cómo te va encajando todas las piezas, la verdad es que es muy, muy sorprendente para una película de 1934. Yo quería añadir una cosa sobre los comentarios. Al igual que tú, Dani, y al igual que muchos de nuestros oyentes, estoy seguro que no han visto Mascarada, porque es una película que, por las razones que sea, por su nacionalidad principalmente, creo que ha pasado desapercibida entre la cinefilia, ¿no? Yo conocía la película porque José Luis Forte, el responsable de que esté aquí, me habló de ella hace ya unos años. Me dijo: Emilio, esta película te va a encantar, si te gusta el verdadero romántico, esto es... No soy tan fan del romántico como Forte piensa, pero sí del cine. Y en el caso de Mascarada, Forte tiene un artículo al respecto que aconsejo que lean, porque me parece es mejor que van a encontrar en la red, que es un cineclub dedicado a Mascarada, un artículo con el título Del amor considerado como una de las bellas artes, y es un artículo estupendo que habla sobre el film, contextualiza un poco quién es Willie Force, aunque vamos a hablar de ello hoy, pero como bibliografía adjunta a este episodio del podcast, creo que sería necesario que lo vean. Ya quería añadir también que es una película muy sorprendente y que a mí me ha conquistado de lleno. O sea, no me esperaba para nada algo así. Ya habíamos comentado días atrás que desde el comienzo me enganchó, porque visualmente es una película muy diferente a lo que puede esperar de una película austríaca de los años 30. Y a mí me parece una joya de las que te hacen renovar el carnet cinéfilo, como se dice algunas veces. Miguel, ¿qué te ha parecido a ti la peli? Bueno, para mí ha sido un descubrimiento muy bonito también. Yo tengo que decir que no sabía de la existencia ni de esta película ni de su directora hasta que Forte nos la ha traído a colación. Y se lo agradezco, claro. Para la ocasión también me he visto Mazurka, que es la siguiente película de Willie Force, y alguna más caerá. No he tenido tiempo además. Y así como primera impresión, bueno, decir que un poco en la línea de lo que comentaba Emilio, que si la valoramos solo por su trama, pues es un romance como muy de novelita, una cosa muy ligera, pero lo que saca Force de ahí, y en lo que se nota que es un director con un talento visual enorme, es muchísimo, ¿no? Y es
cómo tiene ese punto, yo creo que lo asocio un poco a la época del cine mudo o a esa época en la que el cine estaba quizá un poco menos arreglado y los directores se permitieron un poco jugar con la imagen, ser un poco más lúdicos, tener una inventiva visual mucho más desatada y le veo ese punto que me gusta mucho en el cine, claro. Y bueno, así comentar de entrada que otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que siendo una película austríaca, no puede ser más austríaca, porque tú te imaginas cómo sería una película ambientada en Viena a principios del siglo XX, y tiene un protagonista director de orquesta, una escena en la ópera, otra escena en un salón de baile, otro personaje que va repartiendo chocolates Sacher, un médico barbudo, o sea... y escenas de Calesa atravesando la nieve. Yo creo que más bien esa no puede ser esta película. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Forte, cuéntanos tu revisión. ¿Cómo ha sido tu revisión? ¿Por qué nos la querías traer? Y bueno, ya nos cuentas un poquito, si quieres, pues quién fue Willie Forst y por qué traes esta peli de él. Bueno, la he traído lo primero, evidentemente, porque es una película que adoro, me gusta muchísimo. Es verdad que es bastante desconocida, pero cuidado, porque sé que en Argentina se ha pasado varias veces por televisión y allí sí que es una película que no está tan en el olvido, ¿eh? Además, ha tenido pases televisivos, pero además con presentación de críticos, etcétera. Entonces, no está... Depende también, esto va todo, como suele ser lo normal, un poco por países o por donde, digamos, vaya por donde se va descubriendo cada película, ¿no? La he elegido por eso y también porque tenía muchas ganas de ver qué os parecía, sobre todo quería que os gustara y que cualquiera que se fije en el podcast y quiera ver la película antes, que le guste. Yo creo que es de esas películas que te gusta tantísimo que quieres que le guste a todo el mundo, ¿no? Y que quieres que todo el mundo la vea. Entonces yo creo que este es el objetivo principal, que todo el mundo la vea, que todo el mundo la disfrute, porque es una película... yo creo que en muchos sentidos maravillosa. No solo por la trama, que dentro de lo que cabe, pues sí que quizá no sea tan sorprendente, aunque cuidado, porque también tiene sus cosas, pero sobre todo en el aspecto visual, ¿no? Visualmente es una película que es un absoluto prodigio, ¿no? Con eso que ha comentado Miguel, de que parece que el cine se está descubriendo, ¿no? Y encuentra resoluciones visuales que son increíbles, ¿no? Por comentar un pequeño detalle, hay una escena que va un personaje caminando por la nieve y la cámara solamente va enfocando sus pies y lo que le va sucediendo, ¿no? Por poner un ejemplo de los muchos que hay en la película. Pero vamos a comentar un poquito quién es Willie Forst y un poquito sobre su carrera, ¿no? Willie Forst nació en Viena, la capital de Austria, en el año 1903 y muere en la misma Viena en el año 1980. Él comienza en el año 1920 como actor y coprotagoniza bastantes películas, muchas veces haciendo un poquito lo que era el papel de malo o de villano en sobre todo en sus primeras películas. Y en el año, casi durante más de una década, hasta que en el año 1933 dirige su primera película, que es la comentada Vuelan mis canciones, que es una biografía, un biopic, como se suele llamar, sobre la figura de Franz Schubert, ¿no? Claro, cuando uno piensa en un biopic, que suele ser, y encima de la vida de un músico, siempre uno espera el dramón del siglo, y si encima nos vamos a los años 30, pues espera que sea todavía más dramático y más, de alguna manera, la típica película pesadota, ¿no? Que se suele hacer sobre... Siempre que hay un biopic de por medio, ¿no? Los que ya he visto más de una sabéis a lo que me refiero. Con sus excepciones, evidentemente, pero sabéis a lo que me refiero. Sin embargo, lo sorprendente Vuelan mis canciones es que ya está ahí Willie Forst y de verdad que la película tiene un ambiente volátil, lúdico, como ha dicho Miguel, increíble, porque hay momentos en que parece que uno está viendo una comedia de enredos que parece casi un adelanto suave de lo que va a ser mascarada. Porque también tenemos una historia en la que un personaje se enamora perdidamente y no es correspondido, otro se enamora y es correspondido por alguien que lo que está haciendo es flirtear. Hay este juego de amoríos. Hay también, por supuesto, una parte que se pone la película un poquito más seria, evidentemente, la vida de un gran músico, pero prácticamente todo el metraje es una película muy juguetona, ¿no? Variando mucho, quizás de una forma más remarcada que enmascarada, entre lo que es la comedia y el melodrama, pero haciéndolo muy, muy bien. Y visualmente, pues, apuntando muchas cosas que después se irían disparando en el cine de Willie Forst, ¿no? De Vuelan mis canciones, sobre todo destacaría una escena
romántica de una pareja que va persiguiéndose por un campo, un sembrado, ¿no? Con el pasto muy, muy alto. Y lo típico que van persiguiéndose hasta que caen al suelo y se supone que pasa, bueno, pues lo que en las películas antiguas nunca se ve, pero está claro que pasa, ¿no? Es una escena prodigiosa. La cámara parece que va levitando por encima de ese campo, persiguiendo a los personajes, que encima viendo las cámaras enormes, ¿no? El aparataje tan enorme que tenía el rodaje del cine más antiguo, es increíble cómo hacen esos movimientos, y sobre todo Willy Ford cómo consigue que sean tan elegantes, ¿no? Y tan fluidos, sobre todo. Al año siguiente, en el 34, pues dirige Masquerade, lo que sería Mascarada, ¿no? Que es la película de la que vamos a hablar hoy, que ya he dicho que a mí me parece una maravilla absoluta. Como la vamos a comentar más adelante, pues ya entramos en detalle si queréis más después. Perdonadme que me pongo un poco nervioso, pero es que me gusta tanto la película que intento estar tranquilo y no soy capaz. Bueno, pues estás hablando entre amigos, Forte. Lo único que tienes que hacer es relajarte y explicarnos. Pues venga, su tercera película, Unfinished Symphony, Sinfonía Inacabada, es del año 34 y es una versión para el mercado inglés de Vuelan mis canciones, que codirige con Anthony Asquith y coprotagonizada por Helen Chandler, que si no recuerdo mal, creo que era la actriz, ahora si lo podéis mirar y me corregís, creo que era la actriz de Drácula, si no me equivoco, ¿no? El Drácula de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi, ¿no? En esta versión para el mercado inglés. En el año 1935 dirige Mazurka, que es una película que ya tiene embarcada, es un melodrama más típico de una madre abnegada que lo da todo por su hija, que ni siquiera sabe que existe, y protagonizada por Lia Deputy, que es una actriz que tuvo su gran momento en el cine mudo, y que aquí, aunque ya está en el sonoro, ya empieza su etapa de decadencia, pero aún así está una película muy interesante, sobre todo, de nuevo, muy sorprendente en lo visual. Ya comentaremos también después un detalle sobre esta película, que viene a cuento con Mascarada. Voy a dejar pasar el chiste con Lia Deputy. Adelante. Sigue. En el año 36 dirige un pequeño cortometraje. Estamos a 2 años que Austria sea lesionada por los alemanes, por los nazis, pero aquí los nazis ya están haciendo su influencia. Goebbels, como estaba tan obsesionado con el cine, él quería hacer un nuevo Hollywood en Alemania, un Hollywood nazi. Allá donde iban, país que conquistaban, cosas que hacían, llamaban siempre a los directores, actores, para, digamos, igual que lesionaban el país, anexionarlos a sus filas, ¿no? Evidentemente, Willy Force es uno de los primeros que llaman para que se alíe con ellos, ¿no? Willy Force no abandona Austria, él prefiere permanecer en Austria, y su forma un poco de combatir a esta invasión nazi es mantener el carácter profundamente patriótico austríaco en sus películas. Ese ambiente que ya vemos en Mascarada, que en su momento fue una película de gran éxito, se le comparó con Ernst Lubitsch, ¿no? Que digamos era aunque no tenga mucho que ver con Lubitsch, pero en la época Lubitsch era como el gran genio de la comedia, y si alguien destacaba en este tipo de género, evidentemente era con él quien lo iban a comparar, ¿no? En el 36, como he dicho, rueda un pequeño documental obligado por las circunstancias, se llama Berlin Reichshauptstadt, Berlín, Ciudad Imperial, que es un pequeño cortometraje de 9 minutos que resulta muy curioso de ver, porque creo que Force hace algo muy, muy inteligente, y es que rueda un documental de propaganda nazi de 9 minutos que durante prácticamente 7 ni lo parece. Parece un tomavistas de la ciudad. Tiene, de hecho, algunos momentos muy, muy bonitos, sobre todo tiene unos planos elevados de las calles de la ciudad repletas de vida. Impresiona porque estamos a muy poquitos años de que empiece la guerra y da mucha pena ver la ciudad, ver a esa gente caminando por las calles, sobre todo una escena en una terraza con la gente bebiendo, bailando, digamos, una alegría por la vida que en muy poco tiempo después iba a desaparecer de ese Berlín, ¿no? La película, quizá lo más, entre comillas, molesto que tiene, quizá el uso de la música, son todo marchas militares, bastante molesta. Como veis, es la vulgaridad musical, algo totalmente contrario al cine de Willy Ford, donde el uso de la música, el uso inteligente de la música, tanto de las canciones tradicionales como la música clásica culta, es fundamental.
Aquí es todo lo contrario, que es todo el momento, todo el rato son marchas militares muy molestas lo que está sonando. Apenas hay 2 o 3 planos de banderas nazi, los que había por la ciudad de Berlín, 2 o 3 planos de edificios emblemáticos con los soldados haciendo cambios de guardia, etcétera. Pero el resto del corto, la verdad es que es Berlín tal cual en el año 1936, como si pudiéramos echar un vistazo a cómo era la ciudad en la época. Y ya solamente por comentar rápidamente, con la anexión de Austria a Alemania, ¿no?, a los nazis, en el año 1938, como he dicho, Willy Force permanece allí y se ve obligado a rodar estas películas, ¿no?, lo cual después le pesaría en su carrera, a pesar de que él evita en todo momento la propaganda. De hecho, se le propone hacer la película El judío Sus, esta película absolutamente infame de Beit Harlan del año 1940. Él rechaza hacer la película, o sea, se permite el lujo de decir que él no la hace, y las que va dirigiendo pues intenta sobre todo mantener ese espíritu austríaco, pero esto le pasa factura cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ya nunca volverá a ser un director al que se le tenga en cuenta. De hecho, él morirá ya totalmente olvidado, y él mismo, cuando rueda alguna película ya a finales de los 40, de los años, y sobre todo de los años 50, él ya se considera que no es su época, que ha pasado su tiempo, y como él autoconscientemente prácticamente abandona porque ve que su momento ha pasado y que ese presente ya no es el suyo, ¿no? Si sus películas siempre son una ensoñación del pasado, menos todavía después de algo tan duro como una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, destacaría, y os pediría que la buscarais porque os va a sorprender muchísimo. Parece increíble que Willy Force esté diciendo esto, alguien que en el año 1951 ha hecho una película como Die Sünderling, La Pecadora, que es una película absolutamente prodigiosa, una película de una modernidad arrolladora, protagonizada por Hildegard de Neff. De hecho, el primer desnudo del cine austríaco. Tampoco hace muchas ilusiones, la vais a ver muy de lejos, ¿eh? Ella es modelo de un pintor, y es una película donde da una visión de una mujer en libertad que podría ser un ejemplo para el cine de hoy día. Si queréis comentar alguna cosita. No, lo más sorprendente yo creo de este director, y ya si quieres nos metemos un poquito a hablar sobre la película, es su puesta en escena, es cómo consigue desarrollar esta trama, que al final está llena de giros dramáticos, románticos, pues cómo articularla, y él, pues digamos que el peso se lo lleva la parte visual, y cómo plantea él sobre todo el espacio dentro de la película, que quizás es uno de los puntos fuertes de la peli, hablando antes de la secuencia que he dicho, pero hay otras muchas que también lo representan. ¿Qué decir de esta peli sobre el espacio dentro de esta película, Emilio? Bueno, ha sido que nombrar fuerte que Die Sünderin tiene una escena de un desnudo, y me he puesto a buscarla y ya la he encontrado. No, bromas aparte, hay que decir que como he dicho al comienzo, y me he anticipado, la primera escena del film, la primera escena de Mascarada, es fundamental para ver el estilo, ¿no? Algo que me apasiona de la película es que no tiene ningún plano que sea inservible. Todos los planos funcionan, todos los planos tienen esa expresividad probablemente proveniente, ¿no?, de la tapa muda, ¿no?, donde se buscaban diferentes soluciones, ¿no?, para plasmar una narrativa. Y en el caso de la primera escena, que es altamente dinámica, es pura cinética, porque los movimientos de cámara son muy, muy elegantes, pero a la vez ocupan muchísimo espacio, ¿no?, y van de un personaje a otro. Y ya solo la primera escena, que te puede recordar, yo que sé, a la escena de celebración de Qué bello es vivir, ¿no?, por poner un ejemplo así simplón, y es un prodigio. Para mí, ahí te mete de lleno porque la cámara se mueve en traveling, se mueve desde diferentes puntos y alturas, y se nota que lo que se dice comúnmente, este hombre, Willy Force, tiene mano, se nota que tiene ese talento, ¿no?, para contarte una historia de una manera muy contemporánea, muy actual, porque estamos hablando de, como he dicho antes, una historia muy común, muy, muy básica, que tiene, por supuesto, sus salidas y sus datos también interesantes, pero que cómo está narrada, cómo utiliza la cámara, el uso de la fotografía también, que me parece brillante, ¿no? El director de fotografía
es Franz Planer, no sé si Forte lo conocía previamente. Si me dejas un momentito, mira, de Sí. Franz Planer, un director que después iba de los que él sí emigra a Hollywood y trabajaría con directores importantísimos, ¿no? Estamos hablando de que él ya había rodado con Murnau, con Michael Curtiz o con Anatole Litvak, los tres antes de que se fueran a Hollywood, evidentemente. Y cuando se va de Austria, él rueda a las órdenes, pues mira, tengo aquí apuntado algunos nombres, ¿no? Max Ophüls, John Huston, William Wyler, Fred Zinnemann, Robert Siodmak, o sea, realmente con todo un plantel de directores impresionante, ¿no? Se ve, bueno, eso es evidente, ¿no? La calidad técnica de la película. Y como decía antes, con estos movimientos de cámara, estos giros y tal, va dando pinceladas y nos va presentando a todos los personajes que aparecen en el film, ¿no? Empezamos con Anita, que es, pues hace aquí el papel, ¿no? De mujer despechada, que Una femme fatal en toda regla, ¿eh? Aparece aquí pues, la cámara se centra sobre ella, parece que ella es la protagonista del film, se acerca a los que son otros tres personajes que son muy importantes, uno de ellos es su marido, que es un director de orquesta bastante guasón, y su hermano, que es un médico afamado que lo hemos citado al comienzo de este podcast, y aparece también la cuñada de Anita, que es la mujer del citado médico, ¿no? Pero todo esto se nos muestra con muchísimo interés, con muchísimo detalle, pero realmente ninguno de esos cuatro personajes son los fundamentales de la trama, ¿no? Porque llega un momento en el que parece que el mundo se para y aparece el personaje principal, ¿no? Heideneck, protagonizado por el actor Anton Walbrook, ya todas las miradas se centran sobre él, ¿no? Todas las mujeres empiezan a decir pues frases o leyendas relativas a él, los hombres le miran con recelo y también con cierta sorna, con tened cuidado con vuestras mujeres que viene aquí el león, ¿no? El león de Viena. Y bueno, todo esto pues se centra para después juntar a la primera protagonista del film con Heideneck, y todo parece que ellos son los que por donde va a pivotar la historia, pero no es así, ¿no? Esa escena me parece maravillosa por la composición, pero hay una escena posterior cuando Heideneck abandona el baile insultado porque intenta ligar con la cuñada, que después será uno de los resortes de la película, narrativamente hablando. Y hay una escena que es gloriosa, ¿no? Porque la cámara se centra simplemente en los zapatos, ¿no? Y en las piernas, ¿no? En las sombras, ¿no? Del protagonista, y que habla un poquito pues de ese mimo, ¿no? De cada escena, y que es algo que marca la película, porque en ningún momento somos capaces de apartar la mirada ante ese despliegue visual, y hace que de una manera u otra todos los personajes te acaben importando e interesando. Algunos el trazo es más grueso, con otros muestra mayor cuidado o mayor sensibilidad, pero al fin y al cabo lo que acaba es hipnotizándonos, ¿no? Y es algo que no desfallece. Incluso últimamente me pasa mucho con las películas, ¿no? Que intento ver el cine y al final siempre me traiciona de alguna manera y me siento un poco decepcionado. Con esto no ha pasado, o sea, el final ha estado tan a la altura como el principio, ¿no? Y mucho tiene que ver todo este arte visual y todo el dominio de Force de la escena. ¿Cómo, digamos, propone ese desenlace o el objeto de ese desenlace fatal, que además te predice el final de la película desde un primer momento? Sí. Y te deja olvidarlo, que es lo mejor de todo, y te lo vuelve a poner a mitad de la película y te deja olvidarlo? Es algo de lo que más me ha sorprendido, y es que te lo dice, como digo, te lo predice en la primera secuencia y luego te deja olvidarlo a través de esa mezcla de tramas y esos giros de guión también planteados. Bueno, Miguel, cuéntanos tu perspectiva dentro de estos rasgos característicos del cineasta. Bueno, yo quiero abundar un poco en lo que ha dicho Emilio y también en lo que planteabas tú al principio, de cómo usa Forst los espacios. Y me parece muy llamativo en ese sentido la escena de presentación que Emilio mencionaba, cuando van entrando en escena los personajes y sobre todo cuando entra en escena Heideneck, el pintor.
Porque yo creo que Force, ya lo hemos hablado, saca mucho partido de los espacios mediante el movimiento de cámara, mediante las angulaciones, mediante la prolongación de las escenas, que las trabaja muy bien también. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho y es cómo saca partido de los escenarios por su carácter de espacios que están muy reglados en el fondo, que son comportamientos que están muy pautados y que los personajes ejecutan casi como fueran los pasos de un vals, por hacer una analogía conveniente, ¿no? Y yo creo que se juega mucho también con el flujo entre ese movimiento general muy pautado, que se ve en esa escena, los planos generales del salón de baile y todo el mundo bailando, todo el mundo tirando serpentina y tal, y cómo hay corrientes subterráneas que en principio parecen, digamos, desórdenes del sistema de clase alta o aristocrático que se monta en la película, pero que incluso eso está pautado, porque la entrada de Heidenreich en el escenario está muy medida visualmente y está muy, muy precedida por los personajes que antes de que él entre comentan, ya viene seguro a cazar a alguna esposa o algo así. Y luego en la escena en la casa de la marquesa o la princesa, que es la jefa del personaje de Poldi, también ella comenta que le interesa que haya escándalos, que le interesa que haya un poco de chicha y poco a poco vas leyendo a este personaje de Heidenreich no como un libertino que hace lo que le da la gana, sino también como un tipo que cumple un papel muy claro, que es darle un poco de salseo a la cosa, y como esa relación que tiene con la mujer con cuya hermana luego la llevará a su estudio a pintarla, pues forma parte de ese mundillo. Y como lo interesante de la película es que es su relación con Poldi la que rompe todo eso y la que dentro de esos procedimientos que se ejecutan sobre el espacio termina por crear una corriente que esta sí de verdad es algo que agita al artista y que le hace moverse ya no por automatismo sino por algo que él quiere de verdad. Y me parece que se ve muy bien en una escena que creo que no se la pisó nadie porque nadie la ha elegido. Me parece, si no es así me cortáis, que es cuando está su antigua amante, la hermana de la mujer de la mascarada, le está contando indirectamente en la casa de la marquesa toda la trama de enredo que ha hecho el pintor para hacerla pasar por la modelo desnuda. Y como toda esa conversación es una convención social muy reglada, todas hablan en torno a la mesa del té y tal, y Poldi está ahí ejecutando su papel dentro de esa convención, pero de pronto se paraliza, de pronto deja de moverse y se queda en silencio y no responde y parece que eso ya lo trastoca todo, ¿no? En el momento en el que ella entra en un juego de amorío en el que no estaba invitada, por así decirlo, entra de una forma que rompe con las reglas de esos espacios. Pero además, algo sorprendente de esto es cómo nos mete dentro de esa sociedad burguesa y de la música y cómo marca las diferencias entre la clase alta, la burguesía y esta chica que es la sirvienta. Pues mira, al hilo de lo que tú comentas y también como ya ha comentado Miguel, la escena de la recepción de la princesa es un ejemplo perfecto de lo que comentáis. Ese reflejo de una clase aristocrática que vive en la opulencia, y Leopoldine Dur, que es la chica que se ve implicada en el asunto, y como la amante despechada de Heidenreich aprovecha esa recepción para humillarla, sabiendo que ella no puede responder porque ella es la sirvienta, está sirviendo, bueno, en realidad es un poquito más que sirvienta porque en realidad es la lectora de la princesa, pero en realidad hace de lectora, de hecho está sirviendo el té mientras ellas están en el salón de esta princesa ya mayor, ¿no? Que habla de tiempos pasados que eran mejores, etcétera. Es muy bonita esa secuencia porque vemos primero cómo la rica y poderosa humilla a quien no puede defenderse, cómo esta reacciona sin poder evitarlo, a pesar de que intenta de que no se le note, porque no solamente está sufriendo una humillación de que digamos sabe que están hablando de ella, aunque solamente lo sepan ella y la persona que está hablando, pero también está recibiendo el impacto de que Heidenreich, de saber que Heidenreich, en el fondo, como ella le había pedido que no hiciera, espero que lo que me digas no sea una conversación de salón, ahí descubre que quizás Heidenreich sí la haya enamorado a base de, como hace con todas sus conquistas, con conversaciones de salón. Hay un momento muy bonito, y volvemos a cómo utilizar los espacios Willy Force. Ella va a dejar la bandeja, pero se le escapa de las manos y la princesa le dice que se retire, que no se encuentra bien. Ella sale y de repente vemos el exterior de esa habitación, de ese salón donde están todas estas damas aristocráticas pues tomando el té, y de repente Force aleja muchísimo a la cámara. Vemos
los altísimos techos, las inmensas, un espacio inmenso, ¿no? Una gran escalera, y Leopoldine pequeñita con la puerta cerrada fuera de esa habitación, ¿no? Con esa imagen, Force te está explicando muchísimas cosas. La soledad, el aislamiento, cómo está aplastada por una sociedad, todos los sentimientos expresados en ese personaje perdido en un espacio absolutamente frío, prácticamente vacío, enorme, que parece que representa la propia aristocracia, ¿no? Que es grande y frío y no tiene sentimientos, y quien sí los tiene se ve solo y pequeño ante un mundo que no tiene piedad, ¿no? También es muy curioso porque este personaje que no pertenece a la aristocracia los hará cambiar a todos, precisamente porque ella va con una inocencia que no es estúpida, que eso es algo que me gusta mucho en la película, sino que es una inocencia porque es joven. Y cómo los cambia a todos, precisamente, de hecho, Heidenreich llega a cambiar porque lo que le fascina de esta joven no es que sea guapa con tantas bellezas como hay en esa Viena donde prácticamente todas las mujeres están a su disposición, ¿no? Sino precisamente esa inocencia con su picardía también, ¿no? Porque ya lo vamos comentando más. Pero quiero volver a la escena de la escalera del principio donde está la gran fiesta, porque ahí también hay una actriz muy bonita del escenario, porque ante tantos vemos primero la fiesta con miles de personas y la forma en que Force, no hay que olvidar que el co-guionista de la película es Walter Reitz, que es también un guionista muy importante. Él también huye por eso, que aunque no le demos mucha importancia a la historia, ojo, porque de co-guionista estaba este Walter Reitz, que él también huye de Austria cuando llegan los nazis y va a trabajar a Hollywood. Y aquí tengo apuntado otra pequeña lista de directores con los que trabajó, y atención con quién trabajó Reitz, que además había sido también co-guionista en Vuelan mis canciones con Force. Trabaja con Richard Fleischer, Michel Leisen, Otto Preminger, Henry Hathaway, George Cukor, Kim Vidor y, atención, el mismo Ernst Lubitsch. O sea, se dice rápido, ¿no? Menudo currículum. Por eso que ojo a quienes están trabajando en esta película, ¿no? Al equipo técnico que tenía y artístico que tenía Force en esta peli. Ese principio de la película, para presentar a los personajes, que son muchos, nos centramos un poco en Anita, que ha sido la antigua amante de Heidenreich, que ha decidido casarse con un afamado, el director de orquesta de la orquesta de Viena, que es muy importante, ¿no? De hecho, salen los miembros que en el año 34 era la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las más importantes del mundo, ¿no? Y sale, ella decide casarse con él, se lo dice así a Heidenreich: voy a casarme con él porque esperaba que tú te sintieras despechado y volvieras a mí, ¿no? Y a él le da absolutamente igual. Es muy importante como Anita, que es el primer personaje en que se centra Force en esta fiesta, gracias a ella nos introduce todos los personajes. Y la primera vez que vemos a Heidenreich es desde la misma distancia, a lo lejos, en lo alto de la escalera, desde la distancia en la que se encuentra Anita. O sea, lo estamos viendo con los ojos de Anita, que hasta ese momento, como hemos estado conociendo a todos los personajes. Tanto a su recién adquirido marido, digamos, ¿no? Como a los otros dos miembros fundamentales de la trama, como sería el hermano de su marido, que este médico de carácter desabrido y agro y celosísimo, y su joven esposa, Gerlano, que es esta chica rubia, un poco juguetona, que será la que protagonizará el desnudo que hace Heidenreich, que es el que montará el escándalo, y sobre el que todo, para no provocar, digamos, un duelo, que el marido está ofendido pensando que es su mujer, porque, bueno, es que explicar la trama es bastante más complicado, pero digamos que recae en la acusación de que el desnudo pertenece a inocente Leopoldine Dur. Pues esta forma de presentar, fijaos que incluso contándolo con palabras, ya se te hace un poco el lío. Si veis la película, en este momento de presentación, es increíble como lo que dice cada personaje, sin presentarse de una manera explícita, los conoces a todos perfectamente. Es que conoces hasta el carácter de los personajes. Eso me parece dificilísimo. Me parece muy difícil, ¿no? Con el tema de la historia, es cierto que es un folletín, que es una historia pues que lo hemos visto desde Shakespeare a nuestros días en cualquier comedia romántica que se precie, en la historia de un hombre cambiado por una mujer o al revés. Yo creo que aquí el choque de estratos no es importante, ¿no? Porque al final es un retrato de alta burguesía
y se centran en cosas de burgueses, ¿no? En temas, los temas clásicos que son el salseo, como había dicho Miguel hace un momento, ¿no? Enredos, ¿no? De hecho, en la escena que he citado en la que Anita revela todo lo que está pasando, el resto de personas que están alrededor apenas se sorprenden, lo ven como algo normal, algo de chicha para una tarde de té, ¿no? Y a mí lo que me apasiona es que la historia, pese a ser bastante común o bastante repetida durante las siguientes décadas, me parece que tiene su parte de profundidad, sobre todo en los personajes, que creo que, como ha dicho Forte, o he dicho yo anteriormente, creo que ya con la primera escena te los define de un plumazo y lo hace con sus matices y demás. Y creo que el personaje de Heideneck, pese a los bandazos que da, que eso sí es evidente y puede ser un poquito más criticable, ¿no? Desde un punto de vista actual, ¿no? Creo que tiene también sus dobleces y sus capas y las vamos descubriendo, ¿no? Yo creo que el personaje más bonito, lógicamente, es el de Leopoldine Dur, ¿no? Porque partimos de ella como un nombre que no existe y que adquiere forma y cuerpo, ¿no? Y que además, habéis dicho antes el tema de lo que le resulta atractiva a Heideneck, Leopoldine. Yo creo que lo que le hace atractiva, y lo hablaré en mi escena elegida, es la autenticidad, ¿no? En un mundo de apariencias, en un mundo basado en la superficialidad, ¿no? Donde te buscas un marido porque no te queda otra y eliges a un tontito, ¿no? Aunque sea el director de la Filarmónica de Viena. De hecho, en la primera escena, a ojos de Anita, como dice Forte, pues nos muestra tanto al médico como a su hermano, el compositor, y empiezan a hablar de sus cosas con sus típicas cosas de tíos, ¿no? Ahí de machitos y tal, y ellas se aburren y una se va a un lado y la otra se va al otro, ¿no? Y eso me gusta. Se nota que intenta pues también darle un peso a la mujer en la historia, la mujer como ente, ¿no? Y aunque lógicamente no es la realidad que viviría en aquella época, ni mucho menos, pero se agradece, ¿no? Que se muestren con esa honestidad casi todos los personajes, ¿no? Y como he dicho antes, es una trama que puede ser ligera, que la hemos visto en muchas películas, pero que creo que tiene su aquel, ¿no? Y el personaje de Leopoldine Dur es un personaje muy bonito y que el director logra que sea carismático a su manera, al igual que también es carismático el personaje protagonizado por Anton Walbrook, ¿no? Y creo que eso es bonito, que todos los personajes respiran vida, que no son acartonados pese a que marquen el estereotipo y que sean parte de un estereotipo. Todos respiran vida, hasta el personaje del amo de llaves, ¿no? Zacaria, ¿no? Que aparece ahí, que es muy entrañable, porque yo no creo que ella sea una sirvienta tal cual. A mí me da la sensación de que Leopoldine es un asistente de una condesa o algo así, más allá de que sirva algún plato y cosas así. Creo que es un asistente y que está allí pues cumpliendo un papel que pues, no sabemos su historia porque la película no lo narra. En realidad es que eso existía, es lectora de la princesa. La princesa está mayor y ella se sienta allí a leerle por las tardes y por la noche pues novelas, libros, y es lo que se llama una lectora, ¿no? Un asistente. Sí, yo creo, me gusta incluso el personaje de la mujer que representa el desnudo, ¿no? Y tal, que es quizás el personaje más flojito, ¿no? Porque es lo que es, ¿no? Un canon y tal, y que es pues una bisagra, ¿no? De todo lo que ocurre después. A mí es lo que más me gusta de la película. Es una película que respira vida a través de su metraje, a través de los movimientos de cámara, que nunca deja de moverse y siempre lo hace con rigor, pero también lo hace con elegancia y también con muchísima vida. Y eso es algo que seamos incapaces de resistirnos, ¿no? ante ello, ¿no? Es una película tanto en forma como en fondo, rompiendo la lanza por la narrativa y por la historia que te conquista, ¿no? Es lo más sorprendente de la peli, Miguel. Bueno, yo quería comentar al hilo sobre todo de la evolución de un personaje como Hayden, que está claro que es el que más cambia por efecto de la entrada de Poldi en la trama. Y me voy a desdecir un poco a mí mismo lo que decía antes de que el argumento es de novelita y que no hay que valorarla por la historia, pero creo que al final sí que es un ejemplo de muy buena escritura porque la película acaba con la escena perfecta para contar eso. Que, bueno, antes de hacer una cosa también que me gusta mucho, que es que hace un pequeño rescate de los personajes en principio a los que más rechaza, que son
el doctor y el director de orquesta y sus respectivas mujeres. Hace un traveling que va pasando de uno a otro con mucho cuidado y va recuperando gestos de cariño entre ellos y de alguna forma con un optimismo que la verdad es que para lo que estaba por venir es hasta poético, le hace un pequeño rescate a los personajes, pese a que yo creo que sí que es una película un poco crítica con la aristocracia, sí que como personaje individual le hace un rescate. Pero bueno, a lo que iba es que la escena final me parece perfecta en esa evolución del personaje de Heidenreich, porque si al principio lo vemos en ese plano un poco contrapicado entre la serpentina, entrar y comerse el espacio, aquí está completamente sometido. Está en una cama, está enfermo, está en manos de Poldi y le gusta estar así, a diferencia de la otra escena. Y le gusta estar así, además que a un cierre perfecto de escritura le sigue un cierre perfecto de imagen, porque lo que vemos es como la cámara retrocede y al final no se ve más que la ventana cubierta por la nieve. O sea, te lo está cubriendo de una intimidad total, te está diciendo que ahí se ha creado una corriente de afecto que es casi invisible para el trasfondo que hemos visto en la película, que yo creo que lo expresa muy bien por la imagen de todo el mundo bailando alrededor de la escena en la sala de baile del principio, que ahí se ha creado algo que digamos que escapa de esa visión y que la película te marca muy bien que es una intimidad muy, muy radical. Y aquí incluso se me ocurrió una asociación curiosa con El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, porque creo que su final va en la misma dirección. El personaje del modisto que interpreta Daniel Day-Lewis, que tiene una imagen pública, digamos, de hombre poderoso y de hombre de mucho carácter, pero que en el fondo le gusta o que en el fondo se deja someter por completo a su amada. En el caso de Paul Thomas Anderson era mucho más explícito en este sentido y abundaba mucho más en la película, y aquí Willie Forst te lo está contando con una escena de 1 minuto, 2 minutos, pero la idea en el fondo es la misma, que incluso en la de Paul Thomas Anderson también se usaba la enfermedad como pretexto para que el personaje se sometiera, ¿no? Forte. Hablando del cambio de Heidenreich, ya hay apuntes de todas formas en la película. Pasa un poco lo que ha dicho Dani con el personaje de Anita y esa pistola pitillera que te la va mostrando en diversas ocasiones y consigue que te olvides con la importancia que tiene al final esa pistola, ¿no? Con Heidenreich sucede que en el primer momento le vemos eso como el típico... Bueno, es un artista y vive como artista, no tiene ninguna relación seria. Los serios quieren ser los demás, ¿no? Para él solamente es serio su trabajo. Pero hay un momento que a Leopoldine Dur, de una forma accidental, porque precisamente es un hombre que se inventa literalmente para defender la identidad de la esposa a la que dibujó desnuda, solamente tapada por ese manguito que también tiene mucha importancia en la película, ¿no? Para que el marido celoso, que no es el que se piensa que es, bueno, en fin, es un lío, que es lo divertido, lo bonito también de la película, ¿no? Para defender la identidad de la verdadera modelo, da este nombre falso y resulta que esa mujer existe. Para que no se desvele el pastel en una fiesta en la que acude esta Leopoldine Dur y los dos hermanos dicen, mira, ahí está la modelo, él automáticamente se acerca a ella y lo que quiere es acapararla para que nadie pregunte y nadie descubra, digamos, su engaño. Entonces al principio parece que como que sea la Camela, que cuando Leopoldine le dice, esto no será una conversación, no me estarás dando conversación de salón, ¿no? Hay una escena muy bonita que es cuando de repente, yo creo que cuando Heidenreich se da cuenta de que tiene ante sí algo que no ha visto nunca, ¿no? Que es alguien sincero, algo honesto, ¿no? Muy ingenuo, pero al mismo tiempo también con su picaresca, pero una picaresca natural, que no oculta, ¿no? Estoy hablando de él en el baile, después de bailar con ella, rápidamente se la lleva, dice, no, esta música es aburrida, ¿no? Y se la lleva a un local donde pone música tradicional. De hecho, tanto la canción, esto sonará, tanto la canción que suena como en diversos momentos, una canción tradicional austríaca, imagino que será de Viena, cuya melodía, si recordáis El tercer hombre, también suena en El tercer hombre, que también sucede en Viena. O sea que el tema debe ser realmente, no solamente tradicional, sino muy conocido, ¿no? En ese momento en que se la lleva a cenar, hay un momento de intimidad en que los dos están hablando. Fijaos cómo Heidenreich está mirando a Leopoldine. Es increíble. O sea, está de repente fascinado por ella.
Y ella solamente está contando, se bebe el champán, lo típico de, ay, me hace cosquillitas en la nariz. Ella dice, pues no sé si podremos vernos algún día más porque yo trabajo. Y él insiste en que se vean y dice, bueno, no podemos vernos porque yo trabajo. Eso sí, los miércoles libro, pero no sé si usted me podrá llamar. Me puede llamar o me puede escribir, pero no lo haga. Y ese juego que tiene ella tan inocente que para un tipo con la vida de Heideneck, perfectamente sabe, ella se cree que está como dándole pistas, pero sabe perfectamente el juego, ¿no? Es una delicia. Como mira Heideneck, que después será aún más potente en la escena en que ella acude al taller del artista y ella espera, ¿no? Pues un montón de convenciones sobre la fama que tiene Heidegger, ¿no? Me esperará con las velas, con luz de velas, con música romántica, todo así en penumbra para conquistarme, y cuando llega se encuentra un Heidegger absolutamente frío, con su bata de trabajo. De nuevo Force utiliza el espacio de una forma maravillosa cuando Leopoldine entra en el taller de Heideneck. Heideneck está en plano general, al fondo alejado del plano para marcar la distancia, porque Heideneck, debido a un encargo, etcétera, tiene que pintarla de nuevo. Bueno, pintarla por primera vez, aunque muchos consideran de nuevo, por un encargo que le hacen, en fin, un lío, les vuelvo a repetir, perdonadme. Y repito, rueda desde lejos a Heideneck, que quiere tratarla con respeto, porque de repente no quiere ser con ella como es con los demás. ¿Qué hace? La trata con distancia. Force lo muestra así, pero además la trata con mucha frialdad. Claro, Leopoldine se queda estupefacta, ¿no? Ha tenido una de las escenas más románticas de su vida con ese pintor tan famoso de Viena, y de repente cuando lo recibe en su taller, primero no se encuentra nada de lo que esperaba, lo cual la alegra, pero al mismo tiempo la entristece porque se da cuenta de que es un objeto más que tiene que pintar. Pero es muy bonito como Heideneck, poco a poco, en esa conversación que la tiene que pintar, no puede evitar, y se nota en su mirada, se nota cómo va cambiando la forma en que se dirige a ella, fría y totalmente distante, cómo cada vez es más cercano, cómo no puede evitar ese enamoramiento, y cómo Force cada vez acerca más la cámara a los personajes hasta que al final los rueda a los dos en el mismo plano, muy juntos, cuando realmente Heidegger no puede seguir disimulando, ¿no? Tenemos que pasar ya a las escenas. Cada uno, como siempre, elige una escena a destacar. En este caso vamos a empezar por la mía. Yo he elegido la escena en la que, después de que por ese error se publique la imagen de la mascarada en la revista, pues esa elipsis en la que todo el mundo ve la foto y empieza a cuchichear sobre qué persona es. Esta escena, que no está muy bien vista por la alta sociedad de este país, de repente sale a la luz, todo el mundo empieza a cuchichear, a pensar quién es, y lo mejor que tiene la escena es, primero, que en esa incertidumbre que me estaba creando al inicio de la película, de no saber si estaba en un drama o estaba en una comedia, de repente explotó en una escena majestuosa, con un montaje súper picadito, muy rápido, en el que vemos cómo va pasando de la imagen de un niño en primer plano, que es el niño que reparte los periódicos diciendo ¡extra, extra!, el típico niño, y nos va planteando diferentes situaciones de diferentes personajes estereotipados, por supuesto, de la sociedad y de esta microsociedad que es la burguesía, y los va juntando con ruidos de animales, como son cerdos, como son pollos, como son caballos, y me pareció completamente hilarante, completamente fuera de lugar, pero a la vez magnífica y sobre todo súper funcional. Creo que sirve como alivio cómico y cierra el primer acto de la película de forma majestuosa, y vemos como algo tan hilarante y tan bien planteado como es este montaje con sonido, funciona también y se utilizaba ya en
en el año 1934, que es digamos, lo que más me ha sorprendido. Y aquí creo que pues se puede hablar un poco de las teorías del montaje, porque sí que por aquel entonces pues se hablaba de fórmulas de montaje. Miguel, no sé si quieres hablar un poco de esto. Bueno, yo creo que sí, esto puede venir un poco al hilo de lo que hablaba Eisenstein del montaje por atracciones, que él incluso hizo una teoría en los años 20 sobre la forma de montar, que usaron muchos cineastas soviéticos, y él hablaba del montaje por atracciones en un sentido más general, de cómo la relación entre planos podía crear significados nuevos, y hablaba de la categoría superior en esto, que era el montaje intelectual, que era el enlazar dos planos sin aparente relación dentro de la diégesis del filme, pero que creaban un nuevo significado. Yo creo que uno de los más famosos, estoy hablando un poco de memoria, pero quiero recordar que en El acorazado de Potemkin, en octubre, no sé cuál de las dos películas, enlazaba el plano de un noble zarista con el plano de un pavo real. Y la asociación, claro, era muy evidente en cuanto ponían las dos imágenes juntas. Y aquí lo interesante del recurso que has comentado es que Force no hace tanto esto mediante la imagen como mediante el sonido. El recurso recién descubierto de la época, y hace una cosa muy parecida, además, que es al plano de un personaje añadirle el plano sonoro de un animal. Que queda perfectamente bien y ya digo, consigue una escena súper hilarante. Vamos con la escena de Forte, si te parece. Forte, ¿cuál has elegido? Porque tú tendrías para elegir toda la película. Sí, realmente tenía una que es mi favorita, porque cuando vi por primera vez la película me impactó de manera especial, pero podría haber elegido cualquiera. Como vosotros no la habéis elegido, pues bueno, pues al final es la que traigo yo, que es la escena, evidentemente, en el baile, cuando Heideneck y Poldi se acaban de conocer y él la saca a bailar y la cámara los acompaña entre abrir la puerta. Oh, pardon. Bitte schön. Bueno, pues esta secuencia es un prodigio por diversas razones, ¿no? Primero porque es el primer... Antes han hablado Leopoldine Dur y Heideneck. Muy sorprendido al ver que el personaje que se ha inventado es una persona real, y ella sorprendida porque ese personaje tan conocido se dirige a ella y hasta parece que flirtea, ¿no? Él lo que está haciendo es intentando ocultarla a la vista de los demás para que nadie sepa que lo que ha hecho es contar una mentira, ¿no? Montar una farsa para evitar el duelo con el marido ofendido y engañado. Es muy bonita la secuencia porque comienza, primero, siempre la música muy importante en la película, con la orquesta de la sala de baile en la que están, que golpea el atril con el arco del violín, ¿no? Golpea, comienza la introducción del tema y pasamos a un plano en el que la cámara está colocada al lateral de los personajes, en plano general, y Heideneck se inclina elegantemente ante Leopoldine. Leopoldine responde al saludo, y justo cuando la música arranca con el primer compás del vals, la pareja comienza a deslizarse por la pista y la cámara comienza a moverse en un traveling lateral, siguiéndolos todo ese recorrido que ellos hacen, pasando por toda esa sala hasta que se integran a la parte principal del salón de baile. ¿Qué vemos en este traveling absolutamente maravilloso? Al estar lejano, al atravesar todo el salón, vamos cruzando, se nos van cruzando por delante las columnas del sitio, toda la gente está sentada viendo a los bailarines que se levantan y se incorporan a la pista, bailarines que ya estaban bailando y se van cruzando por delante del plano. Es una manera maravillosa de introducirnos en la escena. No solo nos está mostrando, es que nosotros estamos allí. Por eso la película tiene tanta vida, nos parece que todo está tan vivo, pero es que somos partícipes de lo que está pasando. Uno siente que está en ese baile, que está también deslizando con ellos, más aún cuando llegan a la escena, digamos, donde está ya desarrollado el baile principal, donde está ya todo el grueso de bailarines, pero justo antes, de una manera prodigiosa, dando muchísima fuerza a la mirada, hay una serie de interrupciones a este plano, en el que nos muestra primero a Gerda, que es inclinada en una silla, así un poquito hacia atrás,
y de repente ve cómo pasa esta pareja ante ella, y claro, le llama la atención porque dice, bueno, he intentado conquistar al pintor y resulta que va, esa chica, ¿quién es? ¿Quién es esa chica con la que baila, no? Con la primera reacción de una de las personas que está en juego en este lío de amores, ¿no? La siguiente introducción es evidentemente la de Anita, que en cuanto lo ve a Heidenreich bailando con otra, lo primero que hace es que saca su pistola y pero la abre por el mango y lo que saca es un cigarrito de su pistola pitillera, ¿no? En uno de esos recuerdos que comentaba Dani, nos va a recordar que Anita tiene una pistola, ¿no? Que después se nos vuelva a olvidar, ¿no? Cada vez que hay una introducción, la cámara se nos va acercando más a la pareja de bailarines, ¿no? Para que después de un segundo corte en el que vemos a Anita, la cámara está aún más cerca, ya dentro de la pista, pero aún más cerca de esta pareja que baila y literalmente baila con ellos. Es una delicia. De repente nosotros estamos bailando con ellos. Estamos tan cerca que casi podríamos formar parte de esa pareja, ¿no? Por eso yo creo que nos llega tantísimo la película casi sin saberlo, porque es que estamos... es como si fuéramos una pareja bailando y no los perdiéramos de vista, porque también nos llama la atención con quién estará Heidenreich, quién es esta joven desconocida con la que está, ¿no? Esto en su película Mazurka, de un año posterior, también tiene una escena de baile en la que directamente la pareja de la chica que baila es la cámara. O sea, es como si Willy Fox dijera, enmascarada, he llegado hasta aquí, voy a hacer otra escena de baile, pero voy más lejos. El espíritu juguetón que nos comentaba Miguel, ¿no? ¿Cómo se puede jugar? ¿Qué se me ocurre? Pues pongo la cámara y ahora la cámara no solamente los va a acompañar, la voy a poner a bailar en la pista, no solamente va a ser un bailarín más, sino que va a ser la persona que baila con la protagonista, ¿no? Que me parece una absoluta delicia y cómo se puede tener una inventiva prodigiosa sin ningún momento perderte en la trama que estás contando y sin perder a los personajes. Miguel, la escena que has elegido es maravillosa, o sea, es que el plano es espectacular. Miguel. Sí, yo esos comentarios de lo que ha dicho Fuerte, el meritazo además de con lo que eran las cámaras del primer sonoro, que eran auténticos armatostes, llegar al punto que yo vi esa escena y me encantó también de Mazurka cuando es que parece como si la cámara tuviera brazos y estuviera bailando con la chica. Y también sobre la buena escritura de Mascarada, decir que me gustó mucho ese detalle de cómo el mecherito pistola va anunciando que se va a usar la pistola al final de la historia. Esta famosa frase de Chekhov, ¿no? Que decía que si tiene una pistola en un relato, esa pistola tiene que dispararse al final. O sea, si muestran la pistola tiene que dispararse. Y como incluso está perfectamente dosificado, porque la primera vez que la muestra Anita, le dice, no, mira, aquí le caben 3 cigarros y una bala. Y efectivamente, a lo largo de la película se enciende 3 cigarros en 3 momentos diferentes. Y cuando va por el tercer cigarro dice, ahí va, que lo siguiente que viene es la bala. O sea que... Claro. Qué bien dosificado está eso. Y cómo no te lo subraya. O sea, te lo dice la primera vez y luego las siguientes veces lo único que hace es encenderse el cigarro sin decir una palabra. Pero sabes lo que está pasando ahí, ¿no? Emilio. De hecho, en la escena que hemos citado, en la que Anita revela delante de sus compañeras de mesa de té, allí le va a servir un cigarro Leopoldín, porque se lo ha pedido la aristócrata, o en este caso la noble, ¿no? Que creo que es una condesa. Y ella le dice al final, se le cae la bandeja o se la deja caer cuando se da cuenta de todo lo que está pasando. Y cuando va a entregarle el cigarro, dice Anita, no, voy a coger uno de los míos. Y es algo que, como dice Miguel, está dosificado hasta en ese punto. Y yo creo que, aunque la historia es común, que ya lo hemos dicho 1000 veces, yo creo que hay que dar ese punto de confianza. Ojalá el cine actual tuviera esta claridad, pero también esta manera de contar las cosas. Emilio, nos quedamos contigo. ¿Qué escena has elegido tú? He elegido una escena que puede ser complementaria, no es importante en la trama, pero sí define sus personajes. Sucede justo después de un momento en el que parece que se están acercando a la verdad todos los protagonistas, ¿no? Y Leopoldine y Heidenreich deciden abandonar el baile en el salón principal y se van a una especie de bar, sala de fiestas, pues a ver una actuación musical, ¿no? Ellos se sitúan en un reservado y comienza la música a sonar. Bitte machen Sie sich nicht lustig über mich. Tue ich doch gar nicht. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie
A partir de ahí, bueno, pues Force, con el tino habitual que nos llevaba mostrando en el resto del metraje, pues nos va contando un poco cómo la relación entre Heidenreich y Leopoldine, o Poldi, como lo llamáis aquí también, la llamaban también en ciertos momentos de la película, pues va profundizando, ¿no? Y se van conociendo el uno al otro y se van gustando el uno al otro. La escena musical es preciosa porque involucra a toda la sala, incluida a la propia Leopoldine, y en ese momento es en el que se da cuenta Heidenreich de que está enamorado de ella. Mucho antes de eso, un poquito antes de eso, Force nos muestra en un traveling maravilloso pues diferentes estancias en diferentes reservados donde vemos a diferentes miembros de la burguesía, algunos con su pareja, otro con dos chicas, uno medio dormido, otro totalmente solitario cantando una canción que claramente es un himno de la nación. Como antes ha explicado Ford, el uso de la música es música local y música pues popular, ¿no? Que todo el mundo reconoce. Y en ese momento pues la mirada de Heidenreich está fijada en Leopoldine, que por supuesto ya ha bebido un poquito de más y se muestra en todo su esplendor y canta la canción con la mayor fuerza posible. Y a mí me parece pues una escena increíble por la sensibilidad, por el uso de recursos y cómo una vez más la cámara desnuda a los personajes y los hace tuyos, te haces cómplice de ellos y eres testigo de esta historia de amor. Forte, ¿qué quieres añadir? Pero además, esa escena culmina con la siguiente, que es cuando Leopoldine regresa de este momento, de esta noche mágica que ha tenido, porque ya solamente puede salir los miércoles, y encima, gracias a la princesa, pudo asistir a un acto de alta sociedad donde Heidenreich la ha llevado. En fin, ella ha vivido la noche de amor de su vida, digámoslo, ¿no? Y cuando vuelve, pues, ebria de ese champán y de esa noche romántica que ella ha tenido, lo primero que hace al llegar a la casa de la princesa es ir al cuarticho aquel que tiene Zacarías, nuestra especie de sirviente o amo de llaves, nuestro señor mayor que siempre está quejando del dolor de muelas, y no puede evitar hablarle de su historia de amor, que acaba de conocer a un hombre maravilloso. Es un momento muy bonito, que vuelve a jugar con las miradas, pero ya es la mirada no solamente hacia otro personaje, sino sobre uno mismo, ¿no? Y lo hace muy bonito sobre el personaje de Leopoldine, cuando ella se mira al espejo y se interpela, ¿no? Y dice, ¿pero qué puedo tener yo que le guste a este hombre? ¿Qué soy yo si no soy nada? No. Y llega como este discurso también un poco típico, pero que Force rompe de una manera maravillosa, con la colaboración del guionista, evidentemente, que es cuando ha terminado el discurso típico de ¿pero qué tendré yo, pobrecita de mí?, etcétera, ¿no? Que está muy bien hecho, llega mucho al corazón porque te das cuenta de lo humilde que es ella, cuando realmente hay momentos hay momentos en que realmente te parece maravillosa, sin que sea una belleza espectacular, que es lo bonito de Leopoldine, que te enamora y no hace falta ni ser guapo ni ser guapa para enamorar a alguien, ¿no? Es tu corazón lo que va a enamorar, ¿no? Y me encanta porque cuando se está mirando al espejo ya, ese diálogo que tiene consigo misma, esa mirada en la que se ve a sí misma y se ve inferior, de repente cuando se está alejando se vuelve, se mira al espejo y desafiante, ahora ya de repente una mujer sí en su sitio y dice, bueno, ¿y por qué no? Me parece una maravilla, ¿no? Eso es maravilloso. Algo que me gusta mucho de la película es, aunque el montaje hay ciertos momentos que se deja notar porque hay transiciones, efectos visuales que son, bueno, pues muy de la época también. Me gusta lo fluido que narra la historia y justamente la escena anterior, que es cuando se estrecha el cerco, como decía, y esta que cuenta Forte, pues habla un poco de lo que más me interesa de la película. Dentro de que me interesa todo, me gustan más los momentos de intimidad, los momentos en donde suceden menos cosas o no hay giros, pero sí se conforman las relaciones de los personajes, concretamente la relación principal que motiva la película, ¿no? Y a mí me parece, reconozco que me ha costado muchísimo elegir esta escena, pero una vez que he elegido de la que quería hablar, he tenido la suerte de que ninguno la haya elegido y a mí me parece absolutamente increíble y que, como he dicho antes, pues me hace reconciliarme un poco con el cine actual y con lo que veo, sobre todo en el género, ¿no?, de la comedia romántica, porque te das cuenta de lo moderna que es y cómo es capaz de llegarnos de mil maneras tanto al espectador, ¿no?, como al cinéfilo más experto como a cualquier espectador casual. Miguel, cerramos con tu escena. ¿Cuál has elegido?
Yo he elegido la escena casi al final en el que Leopoldine acude a la representación de la ópera, llama al palco del doctor y le pide que vaya corriendo a curar al pintor Heidenreich del disparo que acaba de recibir. Herr Professor. Wo wollen Sie hin? Nein, Dr. Chu. Lassen Sie mich los. Ich hole den Professor zu einem Kranken. Was ist denn passiert? Herr Professor, ein Unglück ist geschehen. Sie müssen sofort kommen. Man hat jemanden niedergeschossen. Wen? Den Herrn von Heidenreich. Heidenreich? Warum kommen Sie denn da gerade zu mir? Weil kein Fremder davon... Bueno, y he elegido esta escena un poco al hilo de lo que comentaba antes, de cómo Poldi irrumpe en un mundo arreglado y lo pone pata arriba de forma imperceptible para el entorno que la rodea, pero lo pone pata arriba. Y creo que aquí está muy bien contado y con mucha precisión porque lo hace a nivel sonoro y a nivel de plano. A nivel sonoro, el recurso es evidente y es que Poldi está intentando convencer al doctor para que vaya a atender a Heidenreich, que es su enemigo, es un poco su enemigo porque ha retratado desnuda a su mujer y en ese punto de la película el doctor ya lo sabe, y él se niega y ella lo convence a grito puro. Y lo termina convenciendo gritando sobre las notas de Rigoletto, que es la ópera que se escucha al otro lado del palco, y gritando más fuerte que la voz del tenor o el barítono. De Caruso, Enrico Caruso es quien está cantando. Claro. Ojo, se me olvidaba ese detalle. Enrico Caruso, nada menos, que es quien está cantando. Grita más fuerte que él. Y además me gusta mucho porque ese plano está perfectamente medido. O sea, mientras están discutiendo hay una serie de planos contra planos y llega un punto en el que la cámara se pone de lateral, filman los dos personajes y poco a poco se va alejando. Y ese alejamiento lo que hace es ir creando la amenaza de cuidado que pueden ver que las demás personas, los demás asistentes de la ópera pueden ver lo que está pasando ahí y costarle un escándalo al doctor, que es lo que más le preocupa. Y le crean esa tensión y además justo en el momento en el que él le tapa la boca a ella para que deje de gritar, se abren todas las puertas, salen todos los asistentes, hay una marea humana de pronto y como justo en ese punto están a punto de chocar la corriente reglada de la aristocracia vienesa y la corriente pasional que Poldi crea en esa escena y como por un milisegundo no choca. Y además lo bonito, que es como concluye la escena, es que Poldi consigue arrastrar consigo al doctor pese a su terquedad por no atender al paciente, ¿no? Yo pensaba que no iba a hacerlo, ¿eh? Yo pensaba que no iba a hacerlo. Yo pensaba que no iba a ser humano ese señor y al final sí. Pero es muy bonito lo que comentas, Miguel, cuando Poldi, su forma de obligar, o Leopoldine Dura, la forma de obligar al doctor que atienda al herido Heidenreich, es gritando, y cuando él la obliga a callar, porque evidentemente no monte el escándalo en la ópera, como toda esa salida de la ópera, primero por ese pasillo, después descendiendo por la escalera, la mirada de Leopoldine, todo el mundo, de que en todo momento va mirándolo de manera amenazante al doctor para obligarlo a que abandone la ópera y haga lo que ella quiere, que parece que como Leopoldine con su mirada es como si un mafioso llevara con la pistola a su víctima arrastrando por delante de todo el mundo, ¿no? Filmado todo en plano, esa bajada de la escalera que me parece tremenda, ¿no? En plano general, donde ves a todo el mundo y en medio ellos dos descendiendo, el doctor tieso como una vela sin poder pararse y Leopoldine a su lado mirándolo amenazante como diciendo, si te paras, monto el escándalo, ¿no? Quiero destacar una cosa y es qué bien cierra ese final con ese acuerdo tácito entre ella, entre Leopoldine y el médico, de toma la pistola, ya sabemos cada uno quién es quién, ya nos hemos enterado todos de lo que acaba de pasar aquí, tú le devuelves la pistola a su dueña, quédate con tu mujer, ya ha pasado lo que ha tenido que pasar, yo me quedo con este señor, yo me encargo de cuidarle y se acabó. Creo que la forma de cerrarlo, y sobre todo tan sutil con el hecho de meter la pistola en el bolso, tocar y acariciar la mano de su mujer, y luego esa escena final de Leopoldine y el pintor en la cama, bueno, en la camilla, y ella ya apoyada en su regazo, la verdad es que me parece un cierre espectacular. Yo creo que el plano final es absolutamente maravilloso. Me gustaría saber qué sensaciones dejó en la época algo así, porque es impresionante, de verdad. Y lo que ha comentado Dani previamente, que también lo ha dicho Miguel,
esa redención que le da a todos los personajes. Se nota que los cuida, que los mima y que al director le interesaban todos. Esa redención que le otorga a cada uno de ellos, ¿no? En una escena preciosa en la ópera donde vuelve el doctor después de salvar la vida de Heidenreich. Incluso la conversación que tiene previa con la enfermera, ¿no? También está muy bien. Yo ya, por ir concluyendo, porque nos tenemos que ir yendo, ¿no? Pero me parece la mejor película que hemos tenido aquí para mí en esta La Última Flecha. Y más allá de eso, si estáis de acuerdo con esta afirmación, es que yo creo que ha sido la película que más nos ha sorprendido, menos a Forte, por supuesto, que se lo tenía muy calladito. Y que merece muchísimo la pena poder descubrir trabajos así, ¿no? Pero por eso estoy aquí, porque así me enseñáis vosotros pelis y así pues recomendamos cositas que no hemos visto. Si esto es lo guay de La Última Flecha. Forte, ¿qué querías para terminar ya? ¿Conclusiones? Para terminar, dos cositas muy breves. La primera es que también el mensaje de cómo cambia este doctor. Es un hombre celoso, que su mujer estaba con otro y considera que la han dibujado desnuda. Y la lección de Leopoldine es, amas. Si amas no puedes ser celoso. Perdona, olvida y ámala, ¿no? Y el doctor accede, o sea, olvida, se da cuenta que ser celoso es odio, no es querer a una persona, ¿no? Me parece una maravilla. Y destacaría también, lo bonita, con todo lo bueno que tiene esta palabra, que es esta película, en ese final tan emocionante, en ese... También lo comentabas ante Miguel, ¿no? En ese lugar, ese locus amoenus del amor, ¿no? Que es ese invernadero donde al final están Leopoldine y Heidenreich, donde ella hace todo un discurso y la última frase de Heidenreich en la película, que cierre en el momento más emocionante, más casi de amor loco, una escena casi de amor fu, ¿no? De donde la ensoñación de la película llega casi a su éxtasis, en ese ambiente que es casi irreal, ¿no? Y de repente la respuesta que da él, tan terrenal, tan elegante, tan ponerte los pies en la tierra, dice, me parece una delicia. Cómo juega con todo Willie Force en Masquerade, me parece una película que de verdad yo creo que evidentemente aconsejamos ver, pero lo vais a pasar muy bien y vais a disfrutarlo. Miguel, conclusión. Nada, yo lo que habéis dicho, creo que ha sido la mayor sorpresa de La Última Flecha. Para mí era un director desconocido y ya soy fan de Billy Forst y seguiré viendo cositas. Y poco más, creo que lo demás que tenía que decir ya queda dicho. Pues nada, hasta aquí este análisis de esta Mascarada de 1934 de Billy Forst. Y ahora le toca elegir a Emilio Luna la próxima película. ¿Qué nos vas a traer, Emilio? Bueno, antes de todo decir que espero que este episodio, Forte, haya estado a la altura de tu película y que te sientas orgulloso y contento, porque yo creo que nos has animado a todos y que de verdad es que ha sido un disfrute. Y bueno, he elegido ya mi película, que volvemos a mirar una vez más al pasado, pero esta vez con una variación, porque también lo vamos a hacer al presente. ¿Por qué? Porque he elegido la película más conocida, yo creo, de Elmer Davis, un western, El tren de las 3:10, que es de 1957, pero también vamos a hablar de su remake, que es de 2007, protagonizado por Christian Bale y Russell Crowe y dirigido por James Mangold, que es una película que me interesa mucho. Hay variaciones entre ellas, sobre todo relativas a su contemporaneidad. Y me gustaría hablar de las dos y creo que va a ser otro episodio de Western aquí en La Última Flecha. Perfecto, nada más. Muchas gracias, chicos. Como siempre, un placer. Un placer. Hasta pronto. Un placer, chao. Y a todos los que estéis escuchando, pues recordaros que toda la información de cine la tenéis en el antepenúltimo moicano.com. Nada más, hasta la próxima Última Flecha. Adiós. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.